Hola y bienvenidos a Insertos y Troqueles. Hoy os traemos una sorpresa muy especial relacionada con Días de Radio. Así que si queréis saber lo que es, dentro vídeo. No es un sorteo. Pero es algo tan épico que os lo queríamos traer. Sí, pero primero de todo vamos a explicar un poquito cómo funciona Días de Radio. Es un juego narrativo de 2 a 4 personas en el que básicamente vamos a improvisar una historia. Hay 4 géneros principales: aventura, ciencia ficción, policial y terror, y dentro de estas categorías hay otras 3 subcategorías como más concretas. Sí, entonces nosotros vamos a elegir una categoría principal para contar la historia, o sea, el hilo de la historia va a seguir una de las 4 categorías que él ha dicho. Y una trama de esa Secundaria, categoría, sí. Y entonces lo que vamos a hacer es ir pasándonos el micrófono que trae el juego y cada uno tiene 2 minutos para contar un trozo de historia. Sí, y los demás jugadores pasaremos una carta, ¿no? Porque tiene que improvisar la historia, pero también en base a las cartas que le demos el resto de jugadores. Sí. Entonces, tú decides con qué carta quedarte y la aplicas en tu historia. Sí. Y de ahí pueden salir cosas... Mezcla de todo. ¿Y qué es lo que os hemos traído hoy? Pues es una partida. A ver, esto sucedió que fuimos a ver a 2 amigos y jugamos a 4. Y entonces, pues nuestro amigo dijo, oye, lo grabamos con el móvil y a ver si lo queréis usar. Sí. Y damos gracias a Dios que lo grabó, porque fue tan chula la historia, tan divertida, que claro, dijimos, la vamos a traer. Y eso es lo que hay aquí. Pues os vamos a dejar una historia y vamos a deciros de qué temática es. Nos salió terror. Y concretamente zombies. Sí, terror y sobre zombies. Sí. No hemos hecho cortes, ¿vale? No hay imágenes de fondo, lo sentimos mucho, es algo muy casero, no estábamos aquí en nuestro entorno con nuestro setup, el micrófono, fue algo rudimentario, coger el móvil y se puso. Pero se escucha bien. Si os queréis entretener, lo ponéis de fondo, ¿vale? Si está, yo que sé, haciendo los deberes, jugando a algún juego o lo que sea. Aunque si es posible, os recomendamos con auriculares porque pusimos música de fondo y en algunos momentos la música le da un toque bastante bueno a la historia. Sí, y no hemos hecho ningún corte, os lo hemos dejado tal cual para que os riáis, porque es que las risas son muy contagiosas y también sintáis cómo estuvimos nosotros con las vocecitas de fondo en plan nuestra primera partida. Pero aún así os lo decimos, es muy muy divertida y si queréis escucharla no os vais a arrepentir. Y nada más, les dejamos ya con la historia. Y si lográis escucharla, ya os digo que engancha. Queremos saber, por favor, qué os ha parecido. Exactamente. Así que nada, que os guste. Adiós. Buenas noches y bienvenidos a Terrores Nocturnos, un programa que te hace dudar de la realidad. Todo comenzó en un viejo manicomio. Uno de los transportistas, Eric, tenía que trasladar parte del mobiliario antiguo al nuevo manicomio. El viejo ya se caía en pedazos y parecía que no había nadie más en la habitación que estaba haciendo sus cambios. De repente, cuando uno de los tornillos se cayó al suelo, vio que algo pasaba a través de la puerta. ¿Era alguien corriendo? No podía ser, pensó Eric, pues no había nadie más allí. Al parecer, sí que había alguien más, y Eric se iba a dar cuenta. Ese viejo manicomio tenía más secretos de los que parecía. ¿Todo está 2 minutos? Sí. Al acabar su tarea, pensó que estaría cansado, era viernes y tenía ganas de llegar a casa. Empezaba a ver que ciertos personajes se movían de manera extraña al fondo del pasillo. Parecían como que arrastraban algún tipo de dolencia extraña. Uno de ellos tenía parte de su brazo desgarrado. No podía ser, pensó. Aquí no hay nadie más aparte de mí. Entonces Eric se dirigió a uno de ellos para preguntarle quiénes eran, pero no hallaba respuesta. Nada más escuchaba como un gemido. ¡Ah! Eso es más un eructo, pero los zombies pueden eructar también. Tienen estómago.
Al ver que no hubo contestación, se acercó más a ellos. Les apuntó con una linterna y vio la cara de esas tres personas que había ahí. No podía creer lo que estaba viendo. A esas personas le faltaban trozos de carne. A uno le faltaba un brazo, a uno le faltaba un ojo, y el otro iba casi arrastrando por el suelo. En el momento que apuntó la luz hacia ellos, los tres zombies empezaron a perseguirle. Aceleraron el paso. Eric no se podía creer lo que estaba viendo. Cada vez, al ser muy tarde, tenía como ataques de paranoia. Veía cosas que no creía. No podían existir. Así que lo único que pudo hacer es salir corriendo. Bajó a la primera planta, donde se escuchaban mucho más ruidos. Esos ruidos salían de la puerta de la entrada. Se acercaba hacia ella. No paraba de escuchar golpes. Se acercó hacia ella lentamente. No quería hacer ruido, no quería llamar la atención. Apuntó con la linterna a través de los cristales y no podía creer lo que estaba viendo. Estaba llena de zombies. Cientos y cientos rodeando el edificio. Pero a través de las ventanas vio algo que le sorprendió incluso más todavía que aquella oleada de zombies que estaba rodeando el edificio. Se trataba de una niña. No sabía qué hacía allí. ¿Qué hacía una niña en un manicomio sola a estas horas de la noche? Miró por alrededor por si hubiese algún coche que hubiese traído a la niña, una bici con la que ella hubiese venido, pero no encontró nada. Así que decidió, con muchísima precaución, acercarse a ella para ver si podía ayudarle. Esa niña se encontraba en una habitación aislada del manicomio, por lo que no quería hacer ruido para no atraer a ningún zombie. Así que fue lentamente, con la linterna apagada, para que nadie se diese cuenta de su presencia. Se acercó a la puerta lentamente y en cuanto fue a abrirla, recibió un ataque por la espalda. Eric se asustó muchísimo, pensaba que un zombie la había capturado. Al darse cuenta de quién era, se trataba de otra niña. La niña, asustada, había intentado pegarle con un palo que había cogido por allí, pero Eric no había sufrido ningún daño. Se pusieron a hablar y se dieron cuenta de que las dos niñas estaban allí atrapadas, habían venido por su propia cuenta, sus padres no lo sabían y se encontraban atrapadas en el edificio junto a Eric. Eric no sabía lo que hacer, sentía que debía proteger a esas dos niñas fuese como fuese, a pesar de la gran oleada de zombies que rodeaba el edificio. Se sentía muy desesperado y no sentía con fuerzas de poder cumplir su misión. Al final, Eric se juntó con las dos niñas e intentaron esconderse durante un tiempo, manteniéndose a resguardo de aquellos zombies. Sin embargo, los zombies poco a poco empezaban a acercarse a donde estaban. Intentaron no hacer ruido, dejaron pasar un rato y de pronto silencio. Parece que no había peligro. Aprovechó para hablar un rato con las niñas ya que estaban asustadas. Les preguntó qué hacían aquí y resulta que le dijo que su padre de las niñas era un científico que trabajaba en este manicomio. Eric no sabía muy bien qué contestar porque realmente no conocía a ese padre. Tras largos momentos de charla, las niñas le contó un secreto
que había un laboratorio subterráneo en ese manicomio. ¿Un laboratorio subterráneo? ¿Un padre científico y una horda de zombies? Todo esto no puede ser ninguna casualidad. Eric se puso nervioso, pero sabía que él tenía que ser quien debía ayudar a las niñas. Y además, es posible que gracias a ellas pudieran encontrar este laboratorio subterráneo. Así que se armó de valor e intentó decir a las niñas que le llevasen a ese laboratorio. Se prepararon, intentaron coger lo que pudieron. Había por ahí, en esa sala, una mochila, un par de vendas, una botellita de agua. Lo guardó todo en la mochila, miró a las niñas y les dijo: preparaos, que vamos a salir de aquí. Vamos a ese laboratorio subterráneo. Lo que no sabía Eric es que lo peor estaba por llegar. Una de las niñas le comentó a Eric que sería interesante llegar a los pisos inferiores, que seguramente estaban infectados de zombies, para reconectar el generador y así conseguir bajar con el ascensor hasta el laboratorio, donde se encontraría la posible salida de esta encrucijada. El problema es que para llegar hasta el último piso había que atravesar el cementerio que estaba en la primera planta. ¿Quién era el loco que había construido un cementerio en la primera planta? Posiblemente alguien de Aspe, pensó Eric. Pensó Eric que al llegar al laboratorio... Disculpen, es que tengo mucho miedo y me entra risa nerviosa. Pensó Eric... se me ha quedado en el sofá. Pensó Eric que al llegar al laboratorio conseguirían el botón. Un botón que todos los laboratorios tienen para poder arrasar la ciudad con una bomba atómica. Perdón, es el terror. Así que Eric junto a las niñas, como he dicho, cruzaron el cementerio, pero justo cuando estaban a punto de escapar, justo cuando parecían que habían salido de ese cementerio para llegar a la primera planta, algo le agarró la pierna, algo de tacto frío y viscoso. No se podían creer lo que estaban viendo. ¿Qué era esa cosa? No se podía creer lo que estaba viendo. Era media persona, le faltaban las piernas, pero aún así seguía moviéndose. Le agarró del tobillo. Eric intentó zarandearse del zombie con éxito y salieron corriendo. Siguieron corriendo por el cementerio y vieron que el cementerio cruzaba un río. Porque sí, en la primera planta había un río. Y tenían que ir hacia la otra orilla. La única forma de llegar era nado. Pero claro, no podía ser tan fácil. En el agua se veían sombras, movimientos extraños. Así que Eric, viendo a las dos niñas, no vio otra manera de pasar al otro lado que cogerlas en brazos y llevarlas a nado hacia el otro lado. Mientras estaba en medio del río, Eric notaba cómo le estaban cogiendo de los tobillos en el agua, cómo arrastraban hacia él. Eric tuvo la fortuna de soltar a las dos niñas antes de ser arrastrado hacia el mar.
quemar. Eric, con todas sus fuerzas y con los brazos ocupados, ya que tenía que llevar a las niñas y atravesar aquel río, empezó a pegar patadas a todo aquello que le sujetaba las piernas, para intentar de cualquier forma salir de allí sin que las niñas sufrieran peligro ni fuesen atacadas. El objetivo seguía siendo el laboratorio secreto que las niñas habían comentado, para poder intentar escapar o ver si el padre de las niñas podía darle una explicación de por qué se había originado este brote zombie de repente. Por el camino, porque el manicomio era bastante grande, cruzaba un río por en medio, de hecho, Eric se encontró con dos supervivientes más, un padre y un hijo. El hijo, lamentablemente, se encontraba en unas condiciones deplorables, lo cual parecía que podía haber sido mordido por algún zombie. Eric le comentó a ese padre, que no conocía de nada, que lo más sensato sería matar al niño. Pero el padre gritaba: «¡No puedo matarlo! ¡Es mi hijo!». Eric, cabreado y pensando que podía ser un problema para aquellas niñas, decidió ocuparse de aquel problema y mató al niño. Obviamente las niñas no vieron nada porque sería un evento traumático, pero continuaron adelante con ese padre destrozado, le explicaron la situación y fueron en busca del laboratorio secreto, una vez más, las dos niñas, Eric y ese padre sin hijo. Con un nuevo tripulante, nuestro equipo siguieron con su periplo en busca del laboratorio secreto y, quién sabe, poder encontrar una cura, o más bien encontrarse ese botón que puede terminar de exterminar a todos los zombies, incluyéndose a ellos mismos. Pero esa bomba solo terminaría con el radio del país. Con suerte no se habrían propagado más y se podría controlar esta plaga. Entonces atravesaron el río y encontraron otro nivel subterráneo. Pero aquí ya se estrechaba un poco el camino. Tenían que pasar como una especie de túnel estrecho. El hombre que les acompañaba era gordo y no cabía. Entonces Eric no sabía qué hacer. Pero el hombre le dijo: vete con las niñas, salvaros vosotros. Y mientras hablaban, salió un zombie que estaba enterrado vivo y cogió a ese hombre gordo. Y entonces dijo: corred, corred. Y ese zombie que estaba enterrado vivo empezó a comerse a ese señor gordo, mientras Eric corría con las niñas intentando atravesar ese túnel tan estrecho, mientras se rasgaban con piedras afiladas, con pequeñas ramas, pero lograron alejarse lo suficiente como para poder mantenerse a salvo. Entonces continuaron con su viaje. Tenían que hacer un pequeño parón, asegurándose de que no hubiese peligro, ya que las niñas estaban ligeramente traumatizadas. Eric se tiró al suelo y empezó a llorar. No sabía cómo afrontar esta situación. Un manicomio, dos niñas, mató a un joven y su padre se había muerto. Todo esto era muy duro para él. Eric entendía que un edificio que parecía vacío de repente tenía como una familia y cienes de zombies que lo perseguían. Algo no encajaba, decía Eric. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cuando vine aquí no había nadie y ahora esto parece un supermercado un día de rebajas? No entendía nada, pero aún así tuvo que recobrar sus fuerzas y seguir hacia adelante. Pensó que sería buena idea ir en busca de municiones y víveres. No tenía ningún arma, pero le vendría bien algo de munición. Quién sabe lo que podría pasar. El problema es que Eric
se encontraba solo y encima tenía que cargar con las dos niñas, que no paraban de llorar, y una de ellas no paraba de pedir helado. ¿Helado quieres ahora, niñata?, pensaba Eric. Nos están persiguiendo cienes y cienes de zombies, y tú ahora lo único que piensas es en un helado. Eric tuvo que controlar su mal humor y seguir hacia adelante. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Un bosque? ¿Una montaña dentro de un edificio? No entendía nada. Cuando se abrió la puerta del ascensor encontró un campo de maíz. No tenía ningún sentido. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sería lo siguiente? ¿Despertar en un hospital vacío? Eric tenía que controlar su cabeza porque ésta empezaba a jugarle malas pasadas. Pero lo peor no fue eso. Lo peor es que, en un paso en falso, Eric soltó las manos de las niñas, que cayeron por un agujero. Las escuchó un poco de fondo, pero después dejaron de gritar. Eric no sabía qué tenía que hacer. Ahora se encontraba solo. Las niñas habían caído. Escuchaba ruidos a lo lejos. No sabía qué hacer. Tirarse por el agujero no era una opción. No sabía lo que había abajo. No sabía si iba a sobrevivir. Así que lo único que pudo hacer es adentrarse en los campos de maíz. Tras 5 minutos andando por el maíz, a lo lejos, estaba viendo cómo habían unas luces. Sonaba ruido. Música. Le sonaba muy familiar. No podía ser. ¿Pero qué está pasando aquí? Era un parque de atracciones abandonado. No es posible que todo esto esté dentro de un edificio. Si yo nada más que eché el currículum para trabajar en un manicomio. Así que lo único que podía hacer era entrar al parque de atracciones abandonado. Veías como aunque estando abandonado y hecho polvo, todas las luces estaban encendidas, la música sonaba. Esto parecía un circo. Cuando estuve en el medio del parque, veía cómo las atracciones estaban llenas de zombies. En el Tío Vivo habían zombies. En la montaña rusa habían zombies. ¿Cómo era eso posible? La esperanza de Eric de poder entretener a las niñas en lo que posiblemente podía ser el final de aquellas 3 personas cayó en un hoyo, porque las habitaciones estaban llenas de zombies y no podía ayudar a las niñas a entretenerse un rato antes de que ocurriese lo peor. Pero entonces Eric se dio cuenta de que tal vez podía parar a una oleada de zombies que tal vez podría atacarles mientras pedía ayuda por otro lado para ver si podía servir de algo. Encontró que en ese parque de atracciones circo había unas trampas para osos que utilizaban los circenses para capturar a los osos del espectáculo y entonces las cogió, las puso todas en hilera e hizo un fuerte ruido para que los zombies fuesen a por ellos. En ese momento, una enorme horda de zombies salió corriendo hacia ellos, pero quedaron atrapados en las trampas para osos. Era una oportunidad excelente para salir corriendo de aquel espectáculo horroroso e intentar buscar como fuese el maldito laboratorio y encontrar al padre de las niñas. Salió corriendo al interior del edificio y encontró un ascensor que bajaba abajo. ¿Podía ser este tal vez el interior del laboratorio? ¿Estaría allí el padre de las niñas?
Vale. Tras salir de la puerta del ascensor, no había mucho camino. A solo unos pocos metros había una enorme puerta de acero. Entonces, vio que se requería una combinación. Probó varios botones, pero no sabía cuál era la combinación. Entonces se dio cuenta de algo muy absurdo. Las hermanas eran gemelas. Les preguntó su fecha de nacimiento y voilà, esa era la contraseña. Entraron y vieron al padre de las niñas en una silla con una cabeza, o sea, con la cabeza muy mal puesta. Seguía vivo. Le preguntó: ¿qué pasa? Ah, has logrado llegar. Tras una charla intensa, se dio cuenta de que el padre de las niñas hizo una serie de experimentos y por él se causó toda esta oleada de zombies. Y entonces le dijo: ¿qué hacemos? Tengo un plan desesperado, dijo el doctor. Aquí hay un botón y se puede explotar todo el manicomio. Era un plan desesperado. ¿Lo harían? ¿No lo harían? ¿Saltarían todos por los aires? ¿Se arriesgarían? También dijo: podemos no pulsarlo, llamar a las autoridades, quedarnos aquí y ver qué hacer. Entonces, las niñas miraron a Eric, el padre miró a Eric y Eric pulsó el botón.